Y ahora sí vamos a dar inicio al panel Flujo de recursos en el sector salud. Así que a las siguientes personas les pido que nos acompañen en el escenario. El doctor Carlos Eduardo Jurado, director de la Cámara de la Salud de la ANDI. También nos acompañará el doctor Augusto Acosta, de Murano Consultores. El doctor Jaime González Montaño, presidente de Ecosalud, y la doctora Marisol Sánchez González, directora de la Cámara de Dispositivos Médicos de la ANDI, quien además en este caso será la moderadora del panel. Doctora Marisol, bienvenida, tiene un monitor al frente por el medio del cual puede controlar el tiempo. Vamos a tener 30 minutos para este panel. Bienvenidos todos ustedes, doctora Marisol, les cedo la palabra, el micrófono es suyo. Bueno, buenos días para todos. Tal vez, como lo señalaba ayer nuestro presidente de la ANDI, la cartera del sector salud es la principal preocupación de todos los agentes del sector salud. No hay ninguno en el eslabón que no haya sentido el peso y la preocupación de tener una cartera tan alta, tan envejecida y tan de difícil recuperación como en estos últimos 2 años. Tal vez para reforzar un poco las cifras que presentó ayer el presidente de la ANDI, señalarles que según la encuesta de cartera de la ANDI, de la cual todos nuestros afiliados reportan, el 21% de los 2.5 billones de pesos que se reportan de cartera entre IPS, industria farmacéutica e industria de dispositivos médicos corresponde a dispositivos médicos. El 21% es una proporción muy grande. Adicionalmente, si uno tiene en cuenta que la liquidación de Caprecom, la liquidación de Salucop y todo su grupo representan alrededor del 25% de los afiliados y que los proveedores de tecnología, entendidos como la industria farmacéutica y la industria de dispositivos médicos, de la cual estamos aquí reunidos, estamos en el último lugar de prelación de pago, es decir, somos los quirografarios. Pues la preocupación es cada vez más apremiante. Tal vez señalarlo un poco en el contexto, cómo este nuevo escenario genera para las empresas un ambiente de incertidumbre de negocios muy relevante. Si se tiene en cuenta que el sector salud es delegado en los privados y que los proveedores de dispositivos médicos, entendidos como equipos biomédicos, reactivos de diagnóstico, insumos en general, audífonos y demás, que es un mundo muy multidiverso, hacemos parte del proceso de prestación de la salud, no solamente en la prestación, la paliación de la enfermedad, sino en la infraestructura hospitalaria, pues el tema de la cartera es un tema de supervivencia en el mercado y de las empresas que hacen parte de este sector. Este panorama que presentó muy bien el doctor Augusto Acosta y el presidente de Ecosalud nos deja con altísimas preocupaciones, pero con algunas salidas que ha propuesto desde parte de Ecosalud. Y nosotros desde la ANDI, que también lo hemos presentado, solamente para abrir el debate, quisiera llamar la atención sobre algunas de nuestras propuestas. Una de ellas que fue presentada ayer con la viceministra, que entre sus consideraciones trató de contestarnos algunas preguntas, porque su presentación era básicamente sobre ley estatutaria, MIPRES y no flujo de recursos, a la cual también quiero señalar que a este panel habíamos invitado inicialmente al superintendente de salud y al presidente de Medimás, pero dadas las noticias del último mes, pues no nos pudieron acompañar.
pero solamente para recordar nuestras propuestas desde la ANDI, de la cual acompaña Carlos Eduardo Jurado, director de la Cámara de la Salud de la ANDI, que representa a los prestadores. Está el tema del fondo de contingencia. Ayer la viceministra señaló que ese fondo ya existía. Nosotros proponemos no el FONSAED, sino un fondo de contingencia que busque el pago del reconocimiento de las deudas, principalmente Caprecom, Salucop y Café Salud. Es básicamente nuestra propuesta, porque si no hay un saneamiento de las deudas anteriores, difícilmente el proceso podría tener un curso normal dentro del sistema de salud. Eso creemos que es fundamental. El tema del fondo de garantías, es decir, que se haga un mecanismo mucho más expedito para el proceso de pago a los proveedores. Nosotros estamos al final de la cadena, hacemos parte del suministro y es fundamental que los pacientes y los usuarios del sistema de salud tengan las tecnologías a disposición. Entonces ahí hacemos una propuesta de que para carteras vencidas mayores a más de 90, de 180 días se pague. El observatorio de la cartera, que como ayer lo dijo nuestro presidente, pareciera algo obvio, pero sí es importante por todos los temas de análisis de riesgo que tienen que hacer las compañías, tener un monitoreo permanente con cifras muy oportunas y actualizadas para tomar decisiones acertadas en el mercado. Este ambiente de incertidumbre se soluciona simplemente con un tema de información. El tema del cruce de cuentas. Nosotros desde la ANDI hemos trabajado muchos años en buscar que el cruce de cuentas de las carteras del sector salud con impuestos que las empresas tienen que pagarle al Estado sea un mecanismo mucho más expedito para el reconocimiento de las deudas. Por lo tanto, creemos que es un tema de voluntad política y de perfilar el mecanismo para que se dé de la mejor forma. Tal vez el último tema, que aunque ya tiene una reglamentación, que es el giro directo a los proveedores, porque está diseñado el giro directo a los prestadores, pero no a los proveedores, está estipulado en la norma, pero el operativizarlo, hacerlo efectivo ha sido muy difícil para los proveedores, porque requiere no solamente la anuencia de la IPS, sino además de toda la cadena, tener el consentimiento que ADRES, que es la nueva entidad, pueda hacerlo efectivo. Creemos que hay que perfilarlo. Ayer la viceministra nos dijo que se comprometía a revisar el giro directo de los proveedores, lo cual realmente va a ser una de nuestras grandes apuestas, porque el mecanismo está creado, pero no se utiliza por un tema netamente de protocolo de acceso a este giro directo. Creo que estos planteamientos podrían solucionar en el corto plazo las dificultades del flujo de caja que tenemos la industria de proveedores, en particular la de dispositivos médicos, y en el largo plazo el tema de la certidumbre en las reglas de juego, el tema del gobierno corporativo, de dar mensajes de confianza al sector privado es fundamental. Creemos nosotros que en eso que le hemos manifestado al gobierno, al ministerio, a todas sus instancias, al superintendente de Industria y Comercio actual y al anterior, es fundamental, porque la confianza, como dice el ministro, se da con señales claras de mercado, y esas señales claras están en las certidumbres de juego para que hacer tomar mejores decisiones y sobre todo no poner en riesgo el acceso a las tecnologías a los pacientes. Con esta pequeña introducción, quisiera empezar por el doctor Carlos Eduardo Jurado, que como ya les dije es el director de la Cámara de la Salud de la ANDI, representa las IPS afiliadas a la ANDI, es de la casa, comparte muchas de nuestras propuestas. Quisiera empezar preguntándole, desde la perspectiva de los prestadores, teniendo en cuenta la prelación de pago que se le ha dado a los prestadores, ¿cómo cree usted que se puede irrigar recursos en la cadena del sector salud? Bueno, buenos días a todos. Marisol, muchas gracias por la invitación. A la Junta Directiva de la Cámara también muchísimas gracias por esta invitación. Creo que ya es la segunda, tercera ocasión que los acompaño en alguno de los paneles y maravilloso nuevamente poder compartir un escenario de estos con la calidad de nuestros panelistas.
Entonces, es un honor para mí poder estar con ustedes en este momento. Quiero, antes de responder la pregunta de Marisol, como el doctor Jaime hizo un lanzamiento de ideas innovadoras alrededor de lo que tenemos que hacer en el sector, y estamos en un evento de innovación y estamos en un concurso de innovación. Qué maravilla precisamente poder llegar a plantear soluciones. Genial. Hace unos días hablábamos con la viceministra alrededor de cómo podríamos inyectarle recursos al sector de una forma diferente, y lo primero que se nos venía a la cabeza era un salvamento que realizó la banca a principios de 1900 en el gobierno americano. El gobierno americano se sintió con el agua hasta el cuello y tuvo que salir a pedirle precisamente a Vanderbilt, a Rockefeller, a Carnegie y a Morgan: ayúdeme para sacar adelante el país, y miren lo que lograron. Y eso fue una inyección de recursos de la banca que permitió precisamente que Estados Unidos recuperara una senda de crecimiento. Creo que hacia allá tenemos que movernos, y los recursos hoy en la banca están. Hoy la plata sabemos que está allí y podemos, mediante estrategias como las que promueve en este momento el doctor González, ver cómo inyectaríamos recursos. Pero antes de inyectar esos recursos, creo que nos toca revisar otras cositas internamente. Entonces, pasemos precisamente a la pregunta que plantea Marisol. Prelación de pagos. ¿Por dónde arranca nuestro tema de cartera cuando vemos los resultados finales en la ANDI, en nuestro estudio de cartera de la ANDI? En ese estudio no solamente estamos viendo qué le está ocurriendo a las EPS, qué le está ocurriendo a las IPS y qué le ocurre al resto de la cadena de farma, de dispositivos, de pacientes, de entes territoriales en general. Estamos viendo la cadena completa y estamos caracterizando quién le debe a quién. Creo que eso es algo fundamental que debemos tener en cuenta. Y la semana pasada teníamos una reunión con la doctora Ángela María Echeverry, la liquidadora de Saludcoop, y nos decía precisamente cómo fueron ya calificadas las acreencias de Saludcoop. Y veíamos los valores. Entonces son 1.3 billones ya de calificación de acreencias para el tema de IPS, 155.000 millones para el tema de calificación de industria farmacéutica. Y bueno, en fin, dentro de los otros grandes bloques. Cuando uno compara estos datos con la cadena de valor que tenemos dentro del sector, vemos precisamente el que encargado de empezar a irrigar los recursos, efectivamente la EPS. Pero en el momento que la EPS le gira los recursos a la IPS, de ahí se desprenden una cantidad de elementos para poderle irrigar financiamiento a los demás actores de la cadena. El hecho de que hayamos quedado como IPS en ese segundo lugar en prelación de créditos es una garantía de que por lo menos ese 1.3 billones ya va a empezar a fluir al resto de la cadena. Estamos hablando de que por lo menos 1.3 billones ya podremos designarlos, uno, para cubrir lo que nosotros tenemos. Ya el doctor Acosta lo mencionó claramente, hay mucha infraestructura esta que se amplió durante los años anteriores, que fue generada con recursos de créditos, con recursos propios, en fin, como haya sido, pero hay que entrar a pagar esa infraestructura. Hemos obtenido nueva infraestructura tecnológica y eso también hay que entrar a costearlo y hay que entrar a pagarlo. Y por consiguiente, en el momento que se entre a pagar eso, se estaría empezando a irrigar recursos. No comparto la idea de la demanda que actualmente existe en Consejo alrededor de este tema de tumbar 1797, especialmente el artículo 12, que es el que habla de prelación de créditos, porque estaríamos perdiendo una oportunidad en la cual 1.3 billones estarían llegando a las IPS y después podríamos irrigar al resto de la cadena. Perfecto. Una pregunta para los tres panelistas que nos acompañan hoy. La primera, el tema del déficit de los recursos es un tema de necesidad de recursos frescos al sistema, o es un tema de ser más eficiente en el uso de estos recursos, doctora Acosta. Gracias. Gracias, Marisol. Yo creo que son las dos cosas. Es que el ministro lo ha expresado en algunas oportunidades y yo creo que el análisis es muy claro y explícito. Hay, digamos, una deuda del pasado. Esa deuda del pasado, pues digamos, puede estar
digamos, de los 6 o 7 billones de pesos que hablábamos ahora. Desde ese punto de vista, para saldar o comenzar a saldar esa deuda, tendrían que aparecer unos recursos, digamos, nuevos dentro de cualquiera de las hipótesis que se han venido planteando y otras que quizás se tengan que plantear. El otro tema, que en el fondo me parece que es el gran reto, es cómo de aquí en adelante logramos que el hueco no se vuelva a agrandar. Porque es que fíjense ustedes que las cifras que yo les mostraba, a diciembre de 2014 nos faltaban 4 billones. Hoy nos faltan, a septiembre nos faltan 7. Si le sumáramos las pérdidas estimadas de Cafesalud al cierre del diciembre de 2016, posiblemente sería 8 el faltante. ¿Eso qué quiere decir? Que si hoy, por un pase mágico, aparecieran 4 billones de pesos para saldar el pasado, pero en los próximos 2 años nuevamente se abriera un faltante de otros 4 billones, pues la verdad, quien pone los primeros recursos no pone los segundos. Hoy puede que aparezcan personas o inversionistas con interés de capitalizar EPS que estén en el proceso de crecimiento y de reorganización institucional. Pero si esas EPS no logran equilibrarse financieramente vía eficiencia o vía posiblemente una mejor UPC, pues no va a haber una segunda ronda de capitalización posible, porque la gente, el que invierte como capitalista, digámoslo así, pues no invierte a fondo perdido. O sea que no sacaríamos nada con conseguir unos recursos frescos, nuevos, para aminorar la carga del pasado, como el fondo especial para pagar Saludcopo Cafesalud, que sería muy importante desde luego, pero si al mismo tiempo, por otros lados, seguimos perdiendo plata, pues sencillamente uno invita a un capitalista por una vez, entra por una vez, pero él no vuelve a venir. O si se lograra que los bancos vinieran y invirtieran parte de esa plata, como propone muy inteligentemente Jaime, de pronto lo consigue uno una vez, pero si a los 6 meses el sistema vuelve a perder 2 billones de pesos, pues no hay más plata. O sea que si no resolvemos, pongan ustedes un paciente, si no se resuelve por dónde se está desangrando el paciente, por más transfusiones de sangre que se le hagan, el paciente nunca va a poder ser sostenible en su salud. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que aquí no es solamente un tema de inyección de recursos, lo hemos venido hablando de tiempo atrás con el doctor Acosta. Ayer teníamos una discusión alrededor de este tema con otros gremios. Yo soy de los que se ha apartado de salir a buscar plata para el sector. Creo que tengo que ser muy sincero en ese sentido, en la medida de que si nosotros seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo, repito lo que había hablado en el foro del año pasado, vamos a seguir botando la plata. Y si hay 5, 6, 10 entidades que me pueden mostrar un resultado diferente dentro del sistema de seguridad social en salud, de 7 a 10 entidades que me estén mostrando unos resultados distintos dentro del sistema, es porque hay gente que lo está haciendo bien, es porque hay entidades que han reconocido que tenemos que vernos todos como parte integrante de ese gran todo que se llama Sistema de Seguridad Social en Salud. Por consiguiente, consigamos los recursos que necesitamos, perfecto, pongámoslos hoy a rodar e irriguemos, pero si definitivamente no tenemos un cambio de actitud frente a la forma en la cual nosotros tenemos que relacionarnos entre IPS y asegurador, entre IPS, asegurador e industria farmacéutica y de dispositivos, entre IPS, asegurador, industria de dispositivos, farma y paciente, y ahora sumémosle y juez y profesional tratante, definitivamente los recursos se nos van a volver a ir. Medidas innovadoras alrededor de todo el mundo ya las existen, creo que sus empresas conocen muchísimas de esas medidas que podemos llegar a implementar para reducir esos costos de prestación de servicio, para hacer un flujo eficiente de recursos entre todos los actores de la cadena, y definitivamente tenemos que ir a jugarnos un elemento de cómo trabajar articuladamente para lograr ese flujo de recursos.
un paso previo para salir a conseguir recursos. Creo que entre todos tenemos que recuperar una imagen sectorial. De nada sirve que salgamos, que la banca venga y se nos acerque hoy, mire, aquí tengo esta platica, o que salgamos nosotros a buscar la banca para buscar esos resultados, esos recursos. Si no hablamos bien del chiquitín que nos nació, nadie lo va a querer. Si no hablamos bien de lo que tenemos entre manos, nadie nos va a creer. Si no posicionamos nuestro sector con la fuerza que tiene el sector y con el impacto que tiene en educación, en productividad, en competitividad, en la economía integral del país, nadie nos va a creer y vamos a seguir siempre arrodillados buscando los recursos, haciendo que confíen en nuestro sector. Solamente entre nosotros podemos lograr precisamente que se confíe nuevamente en el sector y logremos posicionarlo de una forma diferente ante el gobierno y ante la opinión pública. Ok. Siempre que hay un conflicto hay una fórmula casi que una fórmula casi que estándar para solucionarlo. Entonces, hay un proceso, claro. Primero, establecer cuál es la verdad del problema, cuáles son los reales saldos que existen, lo que decía el doctor Carlos ahora al final. Hay que establecer claramente, hacer esa limpieza de los saldos, conciliarlos todos. Esa es la verdad. Justicia, luego, reconocer esos saldos y esas deudas que se tienen. Tiene que haber una reparación, obviamente, y esa reparación es el pago de deudas, es todos los arreglos operativos a unos desajustes que tiene el sector, pero efectivamente también tiene que existir la promesa de no repetición. Y esa promesa de no repetición es que seamos más eficientes, que tengamos unas reglas mucho más claras, que se haga ese pacto social que se viene hablando entre asegurador y prestador de que los recursos son limitados y que tenemos que ser mucho más precisos en las formulaciones. Adicionalmente a eso, las reglas y las políticas de buen gobierno que también ayuden a tener un manejo más eficiente y transparente de los recursos y de igual forma gestionar todos esos riesgos tanto financieros como epidemiológicos. Entonces, al final de todos estos procesos, lo importante es que todos tenemos que ceder un poco. El mensaje es todos vamos a perder, pero es mejor perder un poco que perder todo. Entonces tenemos que llegar a ese acuerdo, sentarnos todos y efectivamente necesitamos nuevos recursos. Se necesitan nuevos recursos porque no se puede operar de manera eficiente teniendo ese lastre de esa cartera que cada vez se está aumentando. Se han hecho procesos de capitalización, el doctor Acosta lo decía, esto viene desde el año 2014, se hicieron 2 procesos de capitalización y en lugar de disminuir el defecto patrimonial en las empresas se ha venido aumentando, casi que se duplica. Desde el 2014 fue la primera medición, doctor Acosta, 2014 al 2017 casi se duplica el defecto patrimonial. Entonces es con una inyección total de los recursos que se requieren lo que podría entrar a aliviar toda la carga financiera que trae todos los agentes. Y obviamente hay que hacer toda esa conciliación de esas cuentas y hacer la distribución en todos los actores de acuerdo a lo que se viene presentando. Muchas gracias, doctor González. Tal vez otra de las grandes preocupaciones que tiene nuestro sector es el principio de integralidad. El principio de integralidad establecido en la ley estatutaria consiste en que por ley todos los dispositivos médicos e insumos para la salud deben ser cubiertos en el plan de beneficios. Eso digamos que ha sido muy controversial a raíz de los temas de MIPRES que hacen mucho más explícito esa línea divisoria entre lo que es plan de beneficios y lo que estaría cubierto por otro mecanismo como el Comité Técnico Científico o el esquema vía tutela,
Si bien muchos o algunas, no muchas, porque realmente de dispositivos médicos no ha habido un recobro más arriba del 4% históricamente. No es una gran proporción, pero sí es de preocupación tecnologías que son vitales, que tienen un alto costo y que en algunas o en el pasado fueron pagadas por el FOSIGA y ahora por ADRES, dado que se argumentaba que con la UPC, con la unidad de pago por capitación, no era suficiente, podría presionar mucho la UPC y por tanto se pagaba por otro mecanismo. Ahora tenemos claro qué es MIPRES, tenemos el plan de beneficios que se actualizará en febrero del próximo año y que esperamos también que tenga un proceso de actualización tecnológica pertinente de acuerdo a las necesidades de los pacientes. Entonces, la pregunta es, se ha especulado un poco en el sector salud, la UPC nunca ha sido suficiente, ni por el caso de dispositivos ni para otros casos. ¿Ustedes qué opinión les merece tener digamos que se hace como un círculo, porque si la UPC, la unidad de pago por capitación, no es suficiente ahora con el tema de la integralidad, con el tema de la igualación de planes de beneficio, con el envejecimiento de la población, o sea, hay muchas variables que influyen en que cada vez esa unidad de pago por capitación va a estar más presionada. Obviamente hay otros mecanismos que generan eficiencias en el sistema, pero la pregunta en concreto es, ¿la UPC es suficiente o no es suficiente? Doctora Acosta, le agradezco su respuesta. No, pues con esas preguntitas. ¿Ah? No, a ver, yo creo que es muy importante ser, digamos, objetivos en el tema. Yo les mencionaba en la presentación que si uno analiza la gestión de las mejores EPS, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo, referidos exclusivamente a los servicios contenidos en el plan de beneficios, pareciera tener o existir una tendencia positiva para que la siniestralidad esté en niveles compatibles con sostenibilidad financiera. ¿Sí? Digamos, cuando una EPS comienza a estar en niveles de siniestralidad alrededor del 92 al 94% y en niveles de gasto administrativo del orden del 5 al 6%, por lo menos allí hay un equilibrio financiero básico. Lo que es claro es que en la medida en que las EPS tengan que comenzar a prestar servicios que no están dentro del plan de beneficios para el cual se calculó la UPC, el desequilibrio sí es muy grande. Ese es el problema que yo veo central. Y de alguna forma yo creo que tenemos que superar el concepto de que lo no pos es algo como espúreo, es algo como ilegítimo. Realmente sí, puede que en el no pos, o no puede, se han presentado desde luego abusos en el no pos, sin duda ninguna, pero hay un bloque de medicamentos y de dispositivos y de procedimientos que hoy están en el no pos y que realmente tiene uno que considerar que son parte del plan de beneficios o del plan de salud que se le tiene que dar al grupo de afiliados al sistema de salud en Colombia. Y allí es en donde yo mencionaba que el gobierno ha sido renuente, fundamentalmente porque no están los recursos o porque desconfía, pero ha sido renuente a aceptar el costo real de esos eventos no pos. Y claro, cuando el valor radicado, como les mencionaba, son 3.7 billones, hablo del año pasado, y el valor pagado son 2.7, y el gobierno después presupuesta 2.4, pues allí ex ante estamos aceptando un déficit que es muy importante y muy relevante.
Entonces yo creo que si bien caben todos los análisis respecto de la suficiencia de la UPC para determinados sectores en el POS, me parece que ese análisis se tiene que dar en conjunto con la manera como se tienen que pagar los medicamentos, dispositivos y procedimientos que hoy se consideran no POS, pero que son, sin lugar a dudas, parte de la necesidad de prestación de servicios de salud para la población. Si eso no se tiene en cuenta y se pretende, como se ha pretendido, que el faltante de lo no cubierto por la UPC se cubra por la UPC, pues vamos a tener un desequilibrio permanente. Ese es el punto que me parece que es central y que debemos poner muy claramente sobre la mesa para el sector. Muchas gracias, doctora Acosta. Tal vez esta pregunta se la voy a dirigir al doctor González, dado en calidad de presidente de una de las más importantes EPS de este país, Cosalud, pero descontando que nosotros como sector no estamos de acuerdo con esos recobros inadecuados. Es importante tener presente que estoy hablando precisamente de las tecnologías pertinentes, vitales y necesarias para la población. Como sector claramente no hacemos eco de lo que es inadecuado dentro del sector, que sabemos claramente, como lo dice el doctor Acosta, se han presentado abusos y actitudes no propias y no adecuadas para un sistema de salud que todos necesitamos y de la cual pues necesitamos que sobreviva financieramente. Entonces, doctor González, desde su perspectiva, ¿qué opina acerca de la suficiencia de la UPC? Digamos que la UPC es bastante deficitaria, podemos decirlo, pero haciendo unas buenas acciones en gestión de riesgo en salud, se podría lograr ese equilibrio que se requiere. Adicionalmente a eso también hay que ser muy eficientes en el gasto administrativo. Yo creo que esas dos fuerzas o esas dos gestiones podrían ayudar a que se tenga un equilibrio. Estoy de acuerdo que hay algunas tecnologías que son muy necesarias para poder resolver el estado de salud de la población o de la gente e incluso podrían ser mucho más económicas en el largo plazo. Pero estas tecnologías tienen que tener una metodología para ingresar a ese plan de beneficios. No puede ser que estas tecnologías estén ingresando de manera irresponsable, de manera no consulta. Tiene que haber un organismo que analiza esas tecnologías, que mire el impacto, la costo-efectividad de estas tecnologías y si es la inclusión de estas nuevas tecnologías requieren que esa UPC tenga un ajuste mayor, eso sería el deber ser y eso sería bueno para los usuarios, bueno para los aseguradores, bueno para los prestadores, bueno para el país. Pero como se está haciendo hoy, que medicamentos o tecnologías todavía en experimentación están entrando sin tener unos estudios de costo-efectividad, no va a ser posible de que este sector o la finanza del sector sean lo suficientemente fuertes para poder resolver unos asuntos que no están incluidos en este plan de beneficio. Decíamos en la presentación que una de las cosas que tenemos que aprender a decir en el sistema es no. Y no hay que decirlo es cuando se empieza a aplanar la curva de la costo-efectividad de los tratamientos. Cuando las ganancias en salud son cero o tienden a cero, pero el aumento del costo se va aumentando. Entonces, en la medida que esa curva se aplana y se siga extendiendo en el tiempo, ahí va a ser muy difícil de que las finanzas del sector sean sostenibles en el tiempo. Entonces, para concluir, sí es importante que se identifiquen cuáles son esas nuevas tecnologías, pero tiene que haber un organismo que se encargue de decidir cuáles son las tecnologías que se incluirían dentro de este plan de beneficios. Muchas gracias, doctor González. Creo que ahí el rol del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud es fundamental, en línea con lo que menciona el doctor González. Esta pregunta va dirigida para el doctor Jurado. ¿Cree usted que los modelos de pago por resultados
y las rutas de atención integral podrían generar eficiencias en los modelos de prestación de servicios de salud que en últimas terminarían generando un desahogo al tema financiero por eficiencias en temas de gasto o de eficiencias en el costo? Para responder esta, voy primero a irme hacia atrás con la pregunta que habías planteado, Marisol, alrededor de UPC. Y hay unos temas de UPC que se han venido hablando con los aseguradores de tiempo atrás. Y uno es, primero, el tema de asincronía para ese cálculo de la UPC. Yo estoy calculando una UPC para el año siguiente con base en la información de 2 años atrás. ¿Qué información estoy cargando yo de 2 años atrás para ese cálculo? Muchas veces información de pacientes que no tuvieron acceso a lo que se requería en un momento determinado. Por consiguiente, la UPC me va a salir con un valor totalmente diferente. Segundo, cargamos esa información, y aquí empiezo a responder tu pregunta, Marisol. Ese cálculo de la UPC lo hacemos con base en una experiencia histórica de cómo se ha comportado la contratación entre asegurador y prestador. Y básicamente la relación entre los dos agentes ha sido papelitos, ha sido una facturación va y viene y ha sido una facturación por eventos. Y con base en lo que me va llegando voy facturando, y me llega algo y lo facturo, y me llega otra cosa y la facturo. Finalmente estoy cargándole a esta UPC, le estoy cargando unos elementos propios de lo que es esa ineficiencia administrativa entre asegurador, prestador, industria, paciente y todo el conglomerado de los agentes del sector. De modo que allí sí tenemos que ver un elemento fundamental. De tiempo atrás hemos venido hablando con el doctor Acosta, con Marisol, con diferentes gremios, la posibilidad de hacer un estudio de cómo precisamente si tenemos un marco de una ley estatutaria que nos define un plan de beneficios, ese marco de esa ley estatutaria nos tiene que decir esto es lo que hay que brindarle a la población con racionalidad. Ese marco nos tiene que llevar también a un tema, ojo que aquí tenemos un elemento fundamental de mucho tiempo hacia atrás y de muchos elementos conceptuales y de pilares fundamentales que nosotros debemos tener para el sector salud, y es la parte educativa. Y nuestra población ha malentendido lo que es un derecho fundamental a la salud. Entonces también queremos que todo se nos otorgue por concepto de sistema de seguridad social, y ahí caímos en un segundo error. Por consiguiente, ese primer elemento de entender muy bien esa ley estatutaria y de fijar un plan de beneficios tiene que estar amarrado a esos recursos financieros. Busquemos las fuentes que sean, consigamos los recursos que sean. El doctor González ahorita nos mencionaba también el tema de cómo los países han migrado hacia los temas más que todo fiscalistas. Hago una aclaración ahí para que primero lleguemos a esos modelos fiscalistas, a esos temas de financiamiento por impuestos. Debemos tener una cultura de tributación en el país, y creo que nosotros aquí todavía estamos lejos de ese tema, todavía nos estamos apartando mucho y perdimos un escenario de nuestra financiación de sistema a partir del paso a ese tema de tributación. Pero bueno, una vez tengamos ese plan de beneficios, lo financiamos con los recursos que tenemos en ese gran globo. ¿Y cómo hacemos financiable esto? A través del modelo de atención. Y el modelo de atención nos está diciendo, relaciónense de una forma diferente entre todos los agentes de la cadena. Y hay esos elementos que mencionaba allí Marisol: pagos globales prospectivos, acuerdos de riesgo compartido, capitaciones, como se pueden observar al nivel de todo el mundo, para diferentes niveles de patología, arrancando siempre por un factor fundamental que es hagamos una adecuada gestión del riesgo desde el inicio de la población. El modelo de atención, la política de atención integral en salud, con su elemento fundamental que es el modelo de atención integral, nos está diciendo cuál es la responsabilidad que tiene el ente territorial frente al logro de ese tema de salud. Nos está diciendo cuál es la responsabilidad que tiene la EPS, la IPS, la industria, el paciente mismo con su autocuidado, con su autoconciencia de la responsabilidad que debe tener frente a este tema de mejoramiento y de conservación de la salud. Ojo, no nos pasemos
Creo que aquí es fundamental también que tengamos en cuenta el modelo de Dever y de Lalonde, en donde nosotros como sector salud, a duras penas el 15% vamos a lograr impactar sobre la salud de la población. Lo que hacemos es recuperarle algo de la salud a la población, pero el 45% lo tenemos en hábitos de vida y ese es fundamental desde la persona. Y tenemos otro elemento fundamental que es medio ambiente y tenemos otro elemento fundamental que es la carga genética que trae la población. De modo que en la medida que tengamos todos estos elementos conjugados y seamos conscientes desde la cadena que esos elementos deben sumarse para lograr un buen cálculo de UPC y para utilizar mejor los recursos, podremos hacer mejor nuestra tarea dentro del sistema. Muchas gracias, el tiempo se nos acabó. Quiero agradecer de manera especial a los 3 panelistas, las propuestas que presenta Cosalud, que fueron publicadas en El Tiempo, muy bien recibidas en momentos en los que estamos viviendo. Creo que en momentos de tanta confusión y de valoración de las cifras, como lo hace el doctor Acosta, siempre serán bienvenidas. Desde la ANDI nosotros tenemos nuestras propuestas que al final tenemos los mismos objetivos. Muchísimas gracias a todos. Así es, muchísimas gracias a nuestros panelistas y por supuesto, doctora Marisol, a usted también por haber moderado este panel.